No los escucho, ¿cómo están? Gracias a Dios, ¿verdad? Pues vamos a iniciar el día de hoy con esta charla que nuestro Padre Celestial nos tiene a cada uno de nosotros. Sabemos que no es coincidencia, ¿verdad?, que hoy estemos aquí. Si hoy estamos aquí es porque el Señor ya tenía planeado este tiempo para ti y para mí, ¿vale? Así que vamos a abrir todos nuestra Biblia, por favor. Vamos a abrir todos nuestra Biblia en Juan 1:12, ¿vale? Vámonos todos al libro de Juan 1:12. Es el tercer libro después del Nuevo Testamento. Después de Lucas, tenemos Juan 1:12. ¿Ya están? 1:12. Dice la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A ver otra vez, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Súper bien. Y así, ¿verdad? Así es como se llama el día de hoy esta charla. Se llama Hijos de Dios. Hijos de Dios. Y justamente, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, ¿verdad? Si recordamos nuestra antigua manera, si recordamos nuestra vida antes de Cristo, ¿cuántos de nosotros habíamos perdido la esperanza? Yo creo que la mayoría, si no es que todos, ya habíamos perdido la esperanza en nuestra propia vida. Ya ni siquiera veíamos un futuro en nosotros, ¿verdad? Muchos de nosotros tan solo bastaba que inclusive nos viéramos al espejo para que viéramos cómo ya de nuestro propio rostro se estaba borrando esa sonrisa. Ya esa sonrisa que a lo mejor teníamos desde niños, que nos divertíamos con una pelota, que nos divertíamos justamente inclusive con canicas, ¿verdad? Las jovencitas a lo mejor con sus muñecas, ¿verdad? Con sus cocinitas. Esa sonrisa que teníamos desde que éramos pequeños ya se estaba perdiendo justamente cuando estábamos creciendo. Cuando nos dábamos cuenta que nuestra vida ya estaba perdiendo toda esperanza, estaba perdiendo inclusive toda fe. ¿Por qué? Pues porque muchos de nosotros a lo mejor estábamos metidos en drogas, ¿verdad? Estábamos metidos muchos de nosotros en alcoholismo, estábamos metidos en rebeldía, estábamos metidos inclusive en pornografía, estábamos metidos en divisiones, muchos estábamos en una profunda depresión, y eso estaba haciendo que nuestra vida se fuera apagando. Inclusive, ¿verdad? Esos amigos que teníamos en aquel tiempo, que entre comillas, ¿verdad? Nuestros amigos, lo único que nos decían cuando les pedíamos un consejo era: no te preocupes, la vida se hizo para gozarla, se hizo para disfrutarla, se hizo para que tú te puedas divertir en ella, porque vida solo uno. Ese era lo que los consejos que nos daban esas personas a cada uno de nosotros. Y nosotros nos quedaba nada más que aceptarlo. Muchas veces a nosotros nada más nos quedaba como aceptar aquello que nos estaban diciendo. Inclusive muchos de nosotros nos comportábamos de esa manera, no estábamos metidos inclusive en el alcohol, ¿verdad? ¿Por qué? Pues con el simple hecho de querer agradar a un grupo de personas. Muchas veces hacíamos las cosas, pero ni siquiera nos gustaban. Muchas veces lo hacíamos porque queríamos pertenecer a la sociedad. La sociedad muchas veces ni siquiera se daba cuenta que tú y yo existíamos, ¿verdad? Ni siquiera se daba cuenta. Se daba cuenta que tú y yo existíamos cuando hacíamos lo incorrecto. El mundo dice que las cosas buenas son malas, ¿verdad? Y que las cosas malas son buenas. Entonces nosotros en aquel momento queríamos, ¿verdad?, sentirnos amados, queríamos ser o pertenecer a un grupo de personas. Muchos de nosotros inclusive en la fiesta estábamos, pero éramos el alma de la fiesta, ¿verdad? Saltábamos, echábamos relajo. Muchas veces nosotros éramos nombrados justamente el alma de la fiesta y podíamos estar riéndonos, pero no nos dábamos cuenta que nos estábamos denigrando a nosotros mismos. No nos dábamos cuenta
que muchas veces lo que hacíamos nosotros solamente era divertir a las personas que ni siquiera se iban a acordar el día de mañana de nuestro nombre, se iban a acordar de todas las cosas que habíamos hecho, ¿verdad? Y nosotros a lo mejor en ese momento nuestro rostro podría decir: ay, este hermano, bueno, este chavo, esta chava, wow, se la pasa bien divertido, ¿verdad? Inclusive nosotros mismos veíamos en esas personas ciertos estereotipos, ¿no? Y vemos, esa persona se la vive súper padre en la fiesta, yo quiero ser igual que ella. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba cuando ese lugar, esa fiesta, ¿verdad? Ese lugar en donde estábamos con ese grupo de personas terminaba y regresábamos a casa? ¿Qué es lo que pasaba cuando tú y yo entrábamos a nuestro cuarto y a puerta cerrada se acababa el alma de la fiesta, ¿verdad? Ya no había más alma de la fiesta, sino ahora era, creo que, la persona más triste de la fiesta. ¿Por qué? Porque lo único que nosotros estábamos haciendo era agradar a la otra persona o al grupo al que queríamos pertenecer. Inclusive nosotros cuando entrábamos, ¿verdad?, a ese cuarto, o cuando ya estábamos solos sin que nadie nos viera, lo único que nosotros hacíamos era llorar, ¿verdad? La risa completamente que en ese momento estábamos mostrando se había perdido. Y vámonos nuevamente allí a Juan 1:12. Vámonos allí a Juan 1:12. Y dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ese es el primer punto. Los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Y justo yo les quiero decir algo muy personal. Eso que les acabo de decir del alma de la fiesta, y eso que les acabo de decir, que esa persona que estaba muy contenta allá afuera en la fiesta entraba a su cuarto y lloraba, eso era algo que a mí me pasaba. Yo justamente, estando en la fiesta, estando en el relajo, yo lo hacía para querer pertenecer a un grupo de personas, porque nadie se daba cuenta que yo existía. Justamente todo eso que yo hacía, lo hacía, pero ni siquiera me sentía satisfecho, ni siquiera sabía, ni siquiera sentía amor por esas personas, y yo sabía que esas personas ni siquiera se iban a acordar de mí, pero yo lo hacía para pertenecer a ese grupo de personas. Y sé que a lo mejor tú te estás identificando con esta parte. Muchas de las cosas que tú hiciste antes de Cristo eran cosas que ni siquiera te gustaban, que ni siquiera eran cosas que te llenaran, que esas personas a las cuales tú les estabas hablando muchas veces ni siquiera te embarcaban, ni siquiera se sabían tu nombre, se sabían tu apodo, ¿no? Se sabían, ahí viene el alma de la fiesta, pero nunca se sabían tu nombre, ¿verdad? Ni siquiera sabía dónde vivías. Pero eso lo hacíamos, o en mi persona yo lo hacía para querer pertenecer a un grupo de personas, para que esa sociedad justamente se fijara que yo existía. Y es cuando muchas veces empezamos, en nuestra mente nos empieza a jugar un poco chueco, ¿verdad? Porque nos empieza a decir: tú hazlo, que más que la mente es el mismo enemigo, ¿verdad? Que nos está diciendo: tú hazlo, disfruta, no les hagas caso. Pero lo único que estábamos haciendo, o muchas veces lo que a nosotros hacemos cuando queremos agradar a una persona, es que denigramos nuestra vida. Es de que justamente nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Esas personas siguen su vida. Esas personas seguramente han de tener problemas iguales o peores a las que nosotros pudimos estar pasando en ese momento. Sin embargo, déjame decirte algo.
Yo quería agradar a alguien para que me quisiera. Yo quería agradar a alguien para que se diera cuenta que existía. Yo quería, y por así llamarlo, darme a notar para que la sociedad viera que yo estaba, para sentirme amado. Pero no era así. Pero un día a mi vida llegó la luz. Un día a mi vida llegó la salvación. Un día llegó a mi vida ese Salvador al cual tú también le has abierto las puertas de tu corazón, que es Jesucristo. Jesucristo vino a mi vida. Jesucristo a mí no me pidió que me denigrara. Jesucristo a mí no me pidió que hiciera cosas que atentaran contra mi vida. Jesucristo lo único que quería era que yo me entregara a Él. Y justamente dice ahí la palabra de Dios, ahí en Romanos, si lo quieres apuntar, Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Será salvo. El Señor Jesucristo lo único que me estaba pidiendo y lo único que te pide a ti, jovencito, jovencita, es que confesemos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que creamos en nuestro corazón que Él es nuestro único y suficiente Salvador. Y eso es lo único que el Señor Jesucristo me pidió a mí. Y es lo mismo que te está pidiendo a ti. Te está diciendo: hijo, eso que tú hacías antes quedó en el pasado. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. De modo si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Lo único que nos dice el Señor es que tú y yo entreguemos su vida a Él. Que lo que hicimos en el pasado ya no nos debe de traer condenación. Muchas veces, muchos de nosotros, aún conociendo del Señor Jesucristo, aún llevando años en la iglesia, muchas veces sentimos aún condenación en nuestra vida. Muchas veces sentimos que ese pasado nos sigue atormentando. Pero déjame decirte algo, joven, jovencita, que eso ya quedó en el pasado. Dice la palabra de Dios que el Señor Dios agarra nuestros pecados y los echa al fondo del mar, que ni siquiera se acuerda. Ni siquiera se acuerda. Si yo te pregunto a ti, el día que tú recibiste al Señor Jesucristo, ¿te reclamó algo? El Señor no nos reclama nada. El Señor lo único que te pide a ti y a mí es de que tengamos ese corazón dispuesto, que dejemos que el Señor entre a nuestra vida para que Él obre en ella, que ya no nos tengamos que sentir atormentados, que ya no necesitamos ni siquiera recordar lo que hicimos, y si lo vamos a recordar es para darle gloria a Dios y para que por medio de eso que hicimos en el pasado a otras personas le podamos decir: el Señor me sacó del alcoholismo, el Señor me sacó de la rebeldía. Cuando yo ya no tenía esperanza, vino una luz a mi vida. Y es lo mismo que yo te quiero decir a ti, que el Señor Jesucristo es la luz de tu vida, es tu Señor y tu Salvador, que Él quiere obrar en ti, que ya no necesitas recordar lo que pasó anteriormente. Él tiene nuevas cosas para ti. Inclusive, si tú ahorita, estando en Cristo, te apartaste de Él, el Señor también te está hablando a ti. Si aún conociendo del Señor decidiste abrirle las puertas al mundo, hoy el Señor te dice: hijo, lo único que yo quiero
es que vuelvas a mí. Lo único que yo quiero es que me abras las puertas de tu corazón. Dice la palabra de Dios que Él no desprecia un corazón contrito ni humillado, ¿verdad? Que Él no lo desprecia. Lo único que Él quiere es que tú des ese paso de fe, que ya no te condenes más, que ya no sientas esa culpa por lo que hiciste en el pasado. Ya no tienes que denigrar tu vida, ya no tienes que hacer feliz a otras personas, porque tu valor te lo ha dado Jesucristo. Y déjame decirte algo, que el precio que se pagó por tu vida y el precio que se pagó por mi vida es precio de sangre. Ni tú ni yo juntos vamos a poder pagar ese precio que el mismo Señor Jesucristo pagó por ti y por mí. Así que tu valor es la sangre de Jesucristo. Cuando alguien te diga en la calle, es que tú no vales nada, déjame decirte que en ese momento tú recuerda que tu valor es precio de sangre. Precio de sangre. Precio que nadie, ni el más rico del mundo, ni juntando la fortuna del mundo, van a poder pagar por esa libertad que a ti te dieron, por esa salvación que a ti te dieron, por esa vida eterna que nos dieron a nosotros. Así que ya no exista más condenación en tu vida, que lo que hiciste en el pasado se quedó. Ya no lo recuerdes más, y si lo recuerdas, justamente es para darle la gloria a Dios, para que por medio de ese testimonio del cual el Señor te sacó, tú lo puedas ocupar, para que cuando llegue un hermano que ha pasado por la misma situación, tú le puedas decir: la salida es la cruz del Señor Jesucristo. La salida se llama Jesucristo. La salida se llama Jesucristo. Así que hoy quiero que te vayas con algo, que tú no perteneces a este mundo, sino que tú perteneces a Dios, porque tú eres hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. Y ese es el segundo punto. El segundo punto, justamente allí como lo dice, ¿verdad? En Juan 1:2. Juan 1:12, perdón. 1:12. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, todos juntos, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si me ayuda mi hermano de la alabanza, por favor, del piano, por favor. Justamente cuando tú y yo justamente confesamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, en ese momento tu precio cambió completamente. Para el mundo, déjame decirte que tú valías hasta acá, no valías nada. Pero en el momento que tú confesaste al Señor Jesucristo con tu boca y lo creíste en tu corazón, tu valor se disparó. Tu valor se disparó. Ahora tu valor es la sangre de Jesucristo. Tu valor es ser hecho hijo de Dios. Ya no tienes más que hacer las cosas que el mundo te decía. Ya no tienes que agradar más al mundo. Ahora el único que tienes que agradar es a Dios. Y Dios no te pide cosas difíciles. Dios no te pide que te pongas en medio de un lugar para que la gente se burle. Lo único que Dios te pide es tener un corazón dispuesto. Lo único que Dios te pide es tener un corazón que le ame. Y justamente retomando un poquito de esa parte que yo les contaba, cuando Jesucristo vino a mi vida, cuando Jesucristo se mostró a mi vida, en ese momento Dios me dijo: hijo, ya no tienes que denigrarte más, porque el valor yo te lo he dado, porque tú sí tienes un valor.
No necesitas que el mismo mundo te diga qué valor tienes. No necesitas que la sociedad te diga por tu ropa, por lo que traes, tú vales tanto. Porque el valor que yo te doy es el valor que solamente mi hijo pudo hacer. Porque ahora yo soy tu padre y tú eres mi hijo. En el momento que el Señor vino a mi vida, en ese momento lo único que yo le dije al Señor: Señor, te entrego mi vida. Tú sabes cómo viene mi vida en el pasado. Tú sabes de dónde me sacaste. Tú sabes el dolor que traigo en mi corazón. Pero déjame decirte algo, que el Señor lo único que hizo fue abrazarme. El Señor lo único que hizo fue decirme: hijo, yo te amo. Y ese corazón que yo tenía destruido, ese corazón que para mí no valía nada y que yo quería que ese corazón tuviera un valor, ese valor ya lo había dado el Señor. Y es el mismo valor que vale tu vida, joven. Es el mismo valor que pagaron por mí. Porque tú eres un hijo de Dios. Tú ya no tienes que hacer nada más. Si tú piensas que a lo mejor por eso que hiciste o por eso que acabas de hacer hace un par de horas ya no vas a tener una nueva oportunidad en Dios, déjame decirte que sí la tienes. Lo único que Dios nos dice, ¿verdad?, es que nosotros le confesemos a Él nuestras faltas. Lo único que Él nos dice que es que nosotros creamos en su Hijo, en nuestro Señor y en nuestro Salvador. Así que a partir de este momento, tú recuerda que el valor que el Señor te dio a ti es un precio que nadie más puede pagar. Que el precio que el Señor pagó por ti es el precio de su sangre, sangre bendita y preciosa, que podemos ver en Él que ni siquiera abrió su boca, dice la palabra de Dios, sino que Él cargó sobre sí nuestros pecados. Nuestros pecados. Así que ahí donde tú estás, si hoy tú quieres volver a sentir, quieres volver a renovar ese pacto con Dios, y si a lo mejor el mismo enemigo te dijo: tú no vales nada, o quisiste volver a agradar a las personas que están allá afuera, hoy es momento de que volvamos al camino del Padre y sepamos que el valor nos lo dio Jesucristo. En Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así que hoy es un día en donde puedes volver a los brazos de papá. Hoy Dios quiere que vuelvas a Él, que sepas que esa esperanza y esa fe que habías perdido la vas a volver a recuperar el día de hoy. Que tu valor hoy lo vas a volver a recuperar y a reconfirmar, porque tú y yo somos hijos de Dios. Así que ahí donde estás, ponte de pie. Ponte de pie y pon tu mano en el corazón. Pon tu mano en el corazón. Y ahí vamos a orar. Vamos a entrar a la presencia de Dios, y ahí con una voz audible, ¿verdad?, sin que te escuche el de al lado, pero que sí te escuche Dios, tú mueve tu boca y dile al Señor qué es lo que hay en tu corazón. Dile al Señor que quieres volver a ese pacto, ¿verdad?, que quieres volver, ¿verdad?, a ese camino, que el precio que se pagó por tu vida fue precio de sangre, sangre preciosa. Señor, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti, bendito Padre,
El día de hoy, Señor, tú nos has dicho, bendito Padre, que si nosotros, Señor, creemos en ti, Señor, si nosotros, Señor, confesamos con nuestra boca que el Señor Jesús es tu Hijo, nosotros somos salvos, papá. Que en ese momento, Señor, nosotros, Señor, somos tus hijos, papá. Y es por eso que hoy nuevamente, Señor, estamos aquí, papito lindo. Hoy estamos aquí, Señor, porque muchos de nosotros, bendito Padre, tal vez esa condenación nos sigue, Señor. Muchas veces volvemos a recordar porque el enemigo, Señor, está volviendo a lanzar esos dardos de fuego, Señor, haciéndonos recordar, Señor, todo lo que habíamos hecho en el pasado, Señor. Inclusive, Señor, muchos de nosotros conociéndote, Señor, volvimos atrás, Señor. Pero hoy, bendito Padre, pero hoy, Señor, tu palabra nos ha enseñado, Señor, que nosotros, Señor, no tenemos un valor que el mundo nos da, sino un valor que tú, Señor Jesús, nos has dado. Y es por eso, Señor, que hoy, Señor, venimos nuevamente contigo, papá. Allá no querer agradar al mundo, papá. Allá no querer agradar a la sociedad o querer pertenecer a un grupo de personas, Señor, que ni nuestro nombre se saben, papito lindo. Sino ahora, Señor, nos hemos dado cuenta, Señor, por medio de tu palabra, Señor, que nosotros tenemos un valor que nadie más puede pagar, Señor. Que tú no miras, Señor, lo que mira el hombre. El hombre mira lo de afuera. Tú miras el corazón, papito. Y es por eso, Señor, que hoy, Señor, te pedimos, ayúdanos, papá, para solamente agradarte a ti, papá. Tú no pides, Señor, que nosotros agrademos al mundo. Tú no pides cosas, Señor, que sean difíciles, Señor, sino que tú lo que pides, Señor, es que nosotros tengamos un corazón dispuesto, papá. Un corazón dispuesto para agradarte, Señor. Un corazón dispuesto para obedecerte, Señor. Y que cuando nosotros, Señor, en ese momento, Señor, en ese momento te recibimos, bendito Padre. En ese momento el valor que el mundo nos había dado, que no era nada, ese valor, Señor, se eleva, Señor, a la potencia máxima, Señor. Y ese valor es que ahora somos tus hijos, papá. Ahora somos tus hijos, bendito Padre. Y es lo que ya no se nos va a olvidar el día de hoy, bendito Padre, que el valor que nosotros tenemos no es cualquier valor, Señor, sino es valor de la sangre de tu Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Y es ese valor, Señor, que te pedimos a ti, bendito Padre, que lo grabes en nuestro corazón, bendito Padre, que seas tú, bendito Espíritu Santo de Dios, sellándolo en nuestro corazón y en nuestra mente, porque es ese valor que solamente tu Hijo, mi Señor y mi Salvador, nos dio. Porque ahora ya no somos más huérfanos, papá. Ahora ya no somos más del mundo, Señor, sino ahora somos tus hijos amados, bendito Padre. Ahora cada uno de nosotros, Señor, al salir de este lugar, Señor, vamos a tener una sonrisa, papá, porque sabemos y creemos con todo nuestro corazón que somos ahora tus hijos, bendito Padre. Que esa sonrisa, Señor, esa tristeza que se venía dibujando en nuestro rostro ha desaparecido, bendito Padre. Que ahora, Señor, se ha, Señor, dibujado una sonrisa en nuestro rostro, Señor, porque una vez más, Señor, nos ha recordado que nosotros somos hijos de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.